Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este círculo de conversación. En Diálogo Abierto es un espacio que hemos configurado para que compartamos experiencias entre diversos puntos de cultura de varias regiones. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de cuatro puntos de cultura. Estamos con nosotros Araceli Vega del Centro de Estudio y Difusión de Folclor Atinchic, Perú, de Lima. También nos acompaña desde Tacna Diego Alejandro Suaña, quien es del Club de la Cuarta Pared, un punto de cultura importante en Tacna. También está con nosotros Ever Díaz, de la Asociación Cultural Teatro Intipacha. Además, está con nosotros también Nils Castro, del Círculo Ciclista Protector de las Huacas de Lima. En esta ocasión queremos conversar, tener una conversación en este ciclo en diálogo abierto acerca también de sus experiencias como gestores de proyectos ganadores de estímulos, en este caso de Barrio Seguro 2023. Vamos a iniciar una ronda, por favor, una ronda en ese mismo orden en el que les he presentado, para poder para que nos cuenten un poco sobre sus iniciativas y sus proyectos, y después vamos a ir conversando un poco más también sobre el camino que he tomado el formularlos. Comenzamos con Araceli. Araceli Vega es psicóloga de profesión, gestora cultural de música y danzas. Y además es directora del Centro de Estudio y Difusión de Folclor Atinchic, un punto de cultura importante en Lima. Es creadora de proyectos interculturales y gestora de tres espacios de lectores con el Ministerio de Cultura. Ha sido becaria de cursos de gestión cultural y en programas de vida para la lucha contra las drogas. Por favor, Araceli, activa tu micro y compártenos un poco sobre tu experiencia, tu punto de cultura y el proyecto. Buenas noches con todos. Ya soy Araceli Vega Zavala, directora del Centro de Estudio y Difusión de Folclore Atinchi, Perú, una institución con 18 años de vida institucional que trabajamos en la comunidad, para la comunidad y con la comunidad en sectores vulnerables en riesgo social. Gracias a las diferentes capacitaciones de punto de cultura realizadas en todos estos años es que pudimos acceder, ¿no?, a la intervención Barrio Seguro con Cultura con los talleres interculturales Cisarialpa, que significa tierra floreciente, tanto en Barrios Altos como en San Juan de Lurigancho, sectores convulsionados por la delincuencia, drogadicción, sicariato, violencia en ese tiempo, saliendo de la pandemia. Y es que decidimos realizar, ¿no?, lo que es intervención cultural Cisarialpa. Araceli, disculpa, se ve el PowerPoint. ¿Estás compartiendo la presentación completa? Ahora sí se ve todo. Gracias. En las talleres interculturales Serialpa abarcó 3 meses, donde se desarrollaron talleres gratuitos y una feria de las artes a estas comunidades, tanto en Barrios Altos como en San Juan del Lurigancho, tanto sectores de Huáscar y Mariátegui. Estos talleres se denominaron Ainitusuy, en el cual todos compartimos entre todas las comunidades, jóvenes al desarrollo, cultura urbana, me empodero, habla mi yo interior y murales de integración, y finalizamos con una feria de las artes. Estuve dirigido a tantos adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años. ¿Por qué nos abarcamos a esta población? Porque ellos son un agente de cambio, el cambio que la sociedad necesita en estas alturas, ¿no?, que está convulsionada por la delincuencia, la violencia, que está en nuestros sectores, en el cual nosotros abarcamos. La idea surgió para destacar, digamos, elevar el yo personal, tejer el tejido social entre todos y lograr algo novedoso, cual los jóvenes, los adolescentes se empoderen, logren habilidades diversas, tanto artísticas, desarrollen su desarrollo personal, empoderamiento en base a actividades de emprendimiento. ¿Qué nos aportó, no, este proyecto? Abarcamos como se dice, gran cantidad de público. Nos sorprendió bastante, porque pensamos que iban a venir, digamos, 50, 80, ¿no? Y al final la cantidad fue bastante. Eso gracias, digamos, a los aliados que hemos tenido en la comunidad.
¿Qué ayudó en esos sectores a la reducción de la vulnerabilidad? Porque hemos hecho más o menos un seguimiento a estos jóvenes que participan, que participaron y que nos continúan apoyando también ellos mismos eh, con varios emprendimientos. Ellos se han dedicado a la venta, por ejemplo, de bisutería, a hacer cuadros, ¿no? En el cual ahorita, digamos, han salido, digamos, de esa sintonía de violencia en el cual estaban en su sector. Ahora ellos también son, algunos son gestores culturales en su localidad. Eso es lo que logró, digamos, este pequeño proyecto en estos sectores en base a la visibilización de las artes, lo que es la cultura nuestra, las danzas, la artesanía afro, artesanía andina, el baile moderno. Eso fue, digamos, el plus que nos interrelacionó con los jóvenes, el plus, baile moderno. Al inicio pusimos las canciones, la tallerista comenzó a bailar con dos personas, de ahí vinieron más personas, como estamos viendo en la foto, y eso fue nuestro plus, por ejemplo, el baile moderno allá en Mariátegui, por ejemplo. En base a esto, logramos captar a la juventud, gracias al aliado del colegio, por ejemplo, Mariátegui. Mariátegui y el colegio Velasco Alvarado, que son zonas convulsionadas por allá. Y de ahí seguimos lo que son danzas folclóricas, hacer bisutería andina, lo que es el desarrollo personal, talleres de habilidades sociales, cual nos gustaba que los jóvenes se rían, vean la felicidad, compartan experiencias. Los varones, cómo tejían, digamos, su bisutería, por ejemplo. Un inicio, como yo decía, da roche, no solamente queremos baile, y de ahí integrarlos, digamos, a todo ese colectivo, esa red social de convivencia intercultural fue maravilloso, de verdad. Ahí no vimos desigualdad, sino vimos igualdades, cual todos nos integramos en un yo social integrado en base a la cultura. ¿Qué logramos, no? Como le dije, no pensábamos que iba a tener el éxito, ¿no? Y al final logramos más de 400 personas, tanto de espectadores, tanto de personas participantes o personas beneficiarias del taller, ¿no? Intercultural. Y al final, ¿qué hicimos? Una despedida, una feria en la cual los chicos mostraron sus habilidades desarrolladas. Por ejemplo, ¿no? Y ven los chicos ahí haciendo su bisutería, lo que es la parte de artesanía andina. ¿No? ¿Qué más le podría decir? Es en base, digamos, a lo que nos permite puntos de cultura el Estado, ¿no? En cuanto al Ministerio de Cultura, que podemos desarrollar estas actividades de forma gratuita, ¿no? En el cual los únicos beneficiarios son la comunidad, y eso es Atinchi Perú, en un trabajo en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Gracias. Genial. Ahorita vamos a hacer varias preguntas sobre esto, porque como has visto, la cultura contagia, entonces has tenido el éxito, has tenido más alcance de lo que has previsto. Nos parece importante, ahorita vamos a ahondar cómo también, cómo se integraron temas de violencia, temas también de identidad en el proyecto. Esa pregunta va a ir más adelante. Continuamos con la ronda. Aprovechemos los 5 minutos que tenemos, cada uno, por favor. Continúa Diego Suaña. Él es artista profesional con mención en teatro de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo y gestor cultural de la región de Tacna. Trabaja con su punto de cultura, Club La Cuarta Pared, y nos va a presentar el proyecto Proyectando Sueños, Cine para la Comunidad. Adelante, Diego, por favor. Muy bien, muchas gracias por el pase. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Claro. Proyectando sueños, escena 1A, toma 1.
Bueno, muy bien. Ese pequeño video es el lanzamiento que hicimos para el proyecto oficialmente para convertirlo en redes. Bueno, como ya saben, yo soy Diego Soña, Club La Cuarta Pared de Tacna. Nuestro proyecto fue Proyectando Sueños Cine para que la comunidad, que lo realizamos en el distrito de Alto de la Alianza, ¿no? ¿Y de qué trató este proyecto, no? Trató de dos partes exactamente, de hacer proyecciones con conversatorio al final, donde se buscaba interactuar con el público, que reflexionemos, ¿no? Los mensajes positivos que tiene cada película, ¿no? Incluso películas que pueden parecer más comerciales o menos comerciales, tienen un mensaje positivo para la familia, para la sociedad, sobre el entorno, ¿no? Que es lo que queríamos buscar en esta zona de la ciudad. Y también contaba con otra parte de taller de cine para adolescentes, ¿no? Que es lo que hicimos también durante 4 semanas, hicimos taller de cine para los adolescentes todos los sábados y nos enfocamos, ¿no? Como dije, en adolescentes, porque creo que esa era una etapa ideal donde pueden también expresarse lo que sienten, están más seguros sobre su identidad y de lo que les rodea, que es lo que nosotros queríamos también. Queríamos que muestren su realidad de ellos que viven en el distrito. Y también por un tema de que a esa edad también ya pueden manejar, porque para el proyecto conseguimos equipamiento, un equipamiento nuevo, y que queríamos que ellos que lo usen, ¿no? Y ellos lo han usado, ¿no? Ha habido, bueno, micrófonos, boom, bueno, la cámara y esas cosas, ¿no? Que sí han aprendido a manejarlo, ¿no? En esos días. Bueno, lo básico, pero no aprendido a manejarlo. Y sobre todo lo más importante es eso, ¿no? Que hemos ido programando. Voy a pasar unas fotitos por aquí. Esta es una de las películas que proyectamos, que es Macocapa, que tuvimos la suerte de poder proyectarla, casi no alcanzamos, pero pudimos hablar con el director y todo y poder realizar la proyección Macocapa, que fue una gran película, buen conversatorio, comentario con el público. También Un Mundo para Julius también, donde de nuevo muy agradecido a la directora de habernos permitido y de también sacar su tiempo para poder hablar con ella al final a través de vía Zoom, ¿no? Que converse con los asistentes, preguntas, resolver, ¿no? Creo que conocer esto es importante, ¿no? Bueno, de aquí acá tenemos unas fotos de los talleres que hicimos de Proyectando Sueños el primer día, ¿no? Que empezaron a manejar lo básico con su celular, a manejar la claqueta, un poco a saber cómo íbamos a trabajar en equipo, ¿no? Porque eran cuatro talleristas con 4 asistentes y cada uno tenía aproximadamente 10 a 12, 13 niños. Acá también el primer día. Acá tenemos el segundo día donde ya estaban grabando su corto. Acá este grupo está usando el micrófono, el boom. Acá también siguen practicando. Bueno. Y así, en el tercer día ya están filmando afuera. Igual grabando aprendiendo a manejar el trípode, algunos tienen el gimbal. Y todo eso, ¿no? Y lo bueno que como nosotros queríamos algo que sea tangible, no queremos simplemente, ¿no? Algo que no quede nada, es que cada semana terminaba con un cortometraje, ¿no? O sea, trabajamos 2 horas, 3 horas, si no me equivoco, y después durante la semana había como una asesoría con el tallerista y ahí armamos todo, ¿no? Ya la semana había un cortometraje, claro, corto, ¿no? De 30 un minuto, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Espera, me equivoco. Bueno, el cuarto día, ¿no? Que es donde se hizo el cortometraje más grande, digamos, ¿no? Ya era 2, 3 minutos, ¿no? Entonces ahí pudimos trabajar con la grabadora, también con todo eso, y terminamos con la clausura, ¿no? Aquí tienen fotitos de la clausura, de los 4 grupos donde mostraron su proceso, los cortometrajes que trabajaron, eh, sus palabras también. Bueno, acá está la clausura, todos con sus diplomas. ¿Y dónde está? No, eso no, un momento. Y claro, y para mí lo más importante del proyecto, bueno, aparte de haber compartido con el público, con las películas, haber compartido cine, hablar, que hablen entre todos, escuchen sus opiniones, es también el tema de que saber que hay creación. Aquí en Tacna lamentablemente no ha habido mucho cine, ¿ya? Ahora recién estos años creo que ha crecido bastante el tema de creaciones audiovisuales aquí en Tacna y también difusión. Pero antes que yo recuerdo no había mucho, ¿no? Yo estoy muy contento de que estos adolescentes hayan podido hacer historias muy interesantes, algunas quizás muy sencillas, pero otras muy interesantes, muy íntimas también sobre cómo viven, de sus realidades, de lo que ellos ven, cómo ven el mundo, creo que es lo importante de hacer este arte, ¿no? Bueno, lo importante que era el proyecto, ¿no? No queríamos que hagan algo que no fuera de
de ellos, ¿no? Si bien es cierto, han tenido un tallerista, el tallerista se ha dedicado a guiarlos en los temas técnicos y más que nada sacar lo que ellos quieren contar, ¿no? Cosas de su día a día, bueno, ficción, algunos han sido medio documental, pero eso ha sido más que nada el proyecto, ¿no? El cual ha sido una gran y nutritiva experiencia para todos, ¿no? Y también para los participantes. Muchas gracias, Diego. Genial. E importante lo que nos mencionas, que lo más importante entonces ha sido el proceso, ¿no? Básicamente, y tener algo, algo que mostrar al final del proceso también. Vamos a continuar. Muchas gracias, Diego. Ahora ahondamos más en el proyecto Cine para la Comunidad. Vamos a continuar con Ever. Ever Díaz. Ever es licenciado en Educación Artística, especializado en arte dramático, actor, titiritero, gestor cultural y docente. Es parte y es representante del Punto de Cultura de Asociación Cultural Teatro Intipacha, aquí en la región de Lima. Por favor, adelante, Ever. Entiendo que voy a compartir pantalla para ir pasando las imágenes de tu proyecto. En un segundo, que ahora lo abro. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, Ever Díaz, para ustedes desde Lima Norte, en el distrito de Comas. Decidimos seguir realizando el proyecto que se llama A Tierra Adentro con Arte. Es un proyecto donde nació particularmente de los viajes personales y de grupo en provincia. Y tanto fue el caminar y el hacer que nos dimos cuenta que teníamos que fundamentarlo y sistematizar el concepto de a tierra adentro con arte, de las cuales, gracias a este proyecto, se nos escoge para poder ingresar a nuestros barrios, barrios de Coma, donde sabemos que somos de familias inmigrantes, un distrito populoso, un distrito que está pegado siempre a los cerros y de las cuales también está conviviendo siempre con el contexto de la violencia, que no queremos, pero existe. A tierra adentro con arte justamente quiere decir que rompemos límites de poder ingresar a estos lugares para con elementos materiales y lo más importante que son las herramientas artísticas para su desarrollo en nuestros espacios comunitarios. El tema educacional siempre va a ser un aliado porque estamos hablando, por ejemplo, de poder cubrir diferentes lugares en Lima Norte, en las escuelas, y esto va a ayudar a que pueda llegar el concepto, los objetivos a los hogares a través de los niños, ¿no? Entonces, con previas alianzas en las escuelas, con previas alianzas en los barrios, vamos realizando este proyecto A Tierra Adentro con Arte y en sus tres objetivos, ¿no? Primero, la reducción de la violencia, la sensibilización de la paz y la utilización de los materiales o de los recursos reciclados, ¿no? Y esto siempre es guiado a través del arte dramático, ¿no? Tanto como el teatro, tanto como los títeres, tanto como los pasacalles y tanto como la creación de público. Porque a tierra adentro, aparte de la sensibilización de la no violencia, también estamos haciendo el aporte a esta creación de público, ¿no? Llevando los espectáculos, en este caso de teatro y títeres, para hacer el redondeo propiamente del proyecto. Las historias que han creado los alumnos, en este caso del nivel primario, han sido contra la no violencia, que eso ha sido particularmente nuestra línea de trabajo. Ya durante todos los años que venimos como grupo, ya en estos más o menos estos 23 años, tenemos mapeado los puntos donde hay bastante fuerza en contextos un poco de desorden, por decirlo así, y donde no se genera, por ejemplo, una agenda cultural, donde no hay actividades que puedan seguir promoviendo, en este caso, la paz, ¿no? Entonces, son lugares que como ya lo tenemos mapeado, vamos identificando a nuestros aliados para que sean parte de este proyecto que es A Tierra Adentro. La utilización de los materiales reciclados siempre va a ser un medio porque no va a generar en nuestros niños y no va a generar luego también al terminar el proyecto un límite.
sea, no va a ser un tema de que no tengas un presupuesto para poder crear una historia o puedas jugar incluso de lo que has aprendido dentro de los talleres que hemos realizado a tierra adentro. Entonces, el traslado también a estas zonas, que son zonas como por ejemplo la parte de arriba de Coyique, la parte de arriba de Año Nuevo, ya estamos hablando de faldas de cerros donde sí hay carros que suben, sí, pero estamos hablando con una implicancia también de seguridad, también de poder trasladar, por ejemplo, los equipos de sonido, los materiales, las comparsas que hemos estado llevando, ¿no? Entonces, dentro de la tierra adentro, estamos muy contentos por la cantidad también de involucrados, primero en las inscripciones, luego se han ido pasando la voz para que podamos abarcar incluso gran cantidad de público, tanto en los barrios y tanto en las escuelas, ¿no? Entonces, con este proyecto hemos dejado también una puerta para coordinar también el comité vecinal para la creación de programaciones culturales, ¿no? Ya no solamente sea de arte escénico, sino estamos hablando de folclore, danza, cual fuera. Entonces, a tierra adentro, creo que uno de sus objetivos también es poder estar donde no nos llaman y poder crear algo nuevo para que puedan estar vinculados, ¿no? Entonces, eso es nuestro aporte dentro de este proyecto a través del punto de cultura también, ¿no? Genial. Muchas gracias, Ever. Importante lo que mencionas también, sobre todo porque has abarcado muchas zonas de comas, ¿no? Ha sido itinerante el proceso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ahondar también cuáles han sido las complicaciones con respecto a la itinerancia, ¿no? Que puede ser también el tema logístico, como ya lo has estado mencionando. Continuamos con Nils. Nils Castro es licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos sociales y educativos en Perú y Chile. Es representante del punto de cultura Círculo Ciclista Protector de las Huacas y nos va a presentar el proyecto Redescubriendo Nuestro Barrio, El Paraíso de Chuquitanta. Adelante, por favor, Nils. Me comenta si es que yo soy el que comparte, ¿cierto? Sí, por favor. Hola, ¿qué Vale. tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Ok, comenzamos con el video. No, pero empecemos con el PPT y el video para más adelante mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nick Castro, soy el fundador del Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Es una organización comunitaria que ya tiene, este año cumple 13 años, revalorizando el patrimonio prehispánico y promoviendo el uso de la bicicleta como medio de movilidad. En los recorridos que nosotros generalmente realizamos alrededor de Lima, visitando las huacas, encontramos una pequeña huaca, una huaca que a pesar de tanto tiempo que estábamos por la zona no conocíamos su ubicación. Si ustedes ven en la foto que se encuentra acá, eh, la huaca en realidad es parte de esta canchita, porque es un cementerio antiguo. Y para el lado izquierdo hay unos pequeños promontorios y donde está el camioncito, también hay un lugar donde hay restos arqueológicos, pero son restos arqueológicos bastante antiguos que aparentemente no existen, pero ya han sido mapeados por los diferentes arqueólogos en algún momento de su tiempo. En el proceso de crecimiento de la ciudad, muchas invasiones o comunidades fueron asentándose en los sitios, ¿no? Alrededor de los lugares. Y en este caso es justamente lo que ha pasado aquí, ¿no? La gente de este lugar fue asentándose en el sitio, pero desconociendo que este era un sitio arqueológico. Ante esa realidad, nosotros decidimos un poco eh, ir al sitio y darles a conocer a los chicos, ¿no? Que estaban viviendo o conviviendo con una huaca y por qué era importante protegerla y cuidarla. En ese sentido, planteamos una serie de objetivos. Adelante, por favor. Y lo más curioso de esta comunidad de Nueva Jerusalén es que ellos están, si ven el cerro que está al fondo, atrás está Nueva Jerusalén. Y aquí cito nomás, está la zona arqueológica monumental del Paraíso, que es una de las huacas más antiguas que tenemos en Lima, y que a pesar de su corta distancia, estos chicos no la conocen. Entonces, nuestra idea fue justamente darle a conocer a estos pequeños, su
patrimonio y que ellos un poco puedan conectarse con el lugar. Siguiente, por favor. Entonces el objetivo fue este, ¿no? Fue fortalecer los vínculos entre la comunidad de Nueva Jerusalén del Paraíso con su patrimonio emblemático, la Zona del Paraíso, mediante el desarrollo de actividades culturales y de esparcimiento seguros y saludables, ¿no? Lo que se buscaba un poco como era como esto, ¿no? Era llegar al lugar, conocer el lugar, pero también abrir un poco más de panorama sobre el lugar que ocupan en el espacio en el que se encuentran. Siguiente, por favor. Para eso se plantearon una serie de actividades culturales que lo que buscaban era principalmente, primero, conocer algunos términos técnicos de qué cosa es patrimonio, para qué sirve el patrimonio, y acercarse al patrimonio mismo que ellos conocían o desconocían sobre el espacio. A su vez, también la combinación de actividades culturales relacionadas con la ancestralidad, como es la oralidad, como es la elaboración de instrumentos musicales con arcilla, además también de el uso, las caminatas hacia el sitio arqueológico El Paraíso, permitían un poco entender el contexto en el que estábamos hablando y conversando. A su vez también, nosotros como promovemos el uso de la bicicleta, también empezamos a hacer una serie de talleres que buscaban precisamente que los chicos puedan usar correctamente su bicicleta y tener algunas nociones básicas de mecánica de bicicletas. Siguiente, por favor. En sus talleres de patrimonio lo que queríamos incidir fue precisamente en eso. Primero el reconocimiento del espacio, el lugar donde ellos vivían, lo que ellos conocían, lo que ellos sabían y a partir de eso nosotros un poco trabajar esas pequeñas ideas, esas pequeñas nociones y mejorarlas a través de la educación patrimonial usando para eso una serie de herramientas y materiales que nosotros mismos fuimos elaborando. Siguiente, por favor. En el proceso también, como dijimos, nosotros queríamos hacerles llegar a los chicos un elemento que a veces se pierde mucho, que nosotros tenemos una tradición de miles de años sobre la tradición oral, ¿no? Generalmente nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros siempre se comunicaban a través de narraciones y las narraciones orales eran el vínculo que generaban las comunidades. Por eso que eh, contactamos con Ricardo Flucker, que es un gran amigo nuestro, que empezó a generar una serie de cuentos y narraciones que están relacionadas con la ancestralidad. Siguiente, por favor. Como le dije, parte también del trabajo que hacemos en el círculo es motivar a que la gente use la bicicleta. Y en este proceso, con los chicos fue ello, ¿no? Primero empezamos a hacer un taller de mecánica de bicicletas y nos fuimos dando cuenta también de algunos elementos que se van dando, ¿no? Por ejemplo, que muchos de estos chicos tenían bicicletas en muy mal estado y que además varios de ellos también no tenían bicicletas, ¿no? Producto precisamente de vivir en un lugar vulnerable, ¿no? Por ello es que nosotros, más adelante contaré, tratamos de aminorar esta problemática. Siguiente. Parte, como le dije, de la promoción de la bicicleta era justamente enseñar a estos chicos a que manejen la bici de una manera segura. Y nos dimos cuenta que muchos de ellos no sabían manejar bicicleta, por lo que empezamos a hacer estos talleres, tanto para niños como para adolescentes, ¿no? En ese proceso también, como les mencioné, fuimos descubriendo que muchos de ellos no tenían bicicletas, pero ya por nuestra cuenta fuimos buscando personas que pudieran donar alguna bicicleta para estos niños que no la tenían. Siguiente, por favor. Como parte, les dije, de estos talleres que habíamos planificado, la idea era que los chicos conozcan el lugar. Por lo tanto, quisimos hacer una caminata familiar, pero lamentablemente por las, digamos, dificultades que tienen los padres porque trabajan y no tienen tiempo, pudimos ir solamente con los chicos y algunos padres que nos acompañaron y conocer el sitio arqueológico, ¿no? Darle una visita personalizada, porque parte de nuestro equipo está conformado por dos arqueólogos. Que son los encargados un poco de trabajar los temas ya técnicos con respecto a la arqueología y también mi persona, ¿no? Siguiente, por favor. En el proceso de acercarnos a las tradiciones culturales, contactamos con Dimitri Manga, que es un artesano, un músico muy reconocido, quien empezó a enseñar a los chicos a generar sus propios instrumentos prehispánicos, utilizando un elemento tan básico y tan tradicional como es la arcilla, ¿no? A partir de ello, los chicos empezaron a experimentar con estos materiales, logrando una serie de productos muy interesantes. Siguiente, por favor.
Parte también, como les dije, del trabajo que nosotros realizamos es que los chicos puedan identificar el patrimonio cultural en lo que el que está alrededor de ellos y que son parte de ellos, ¿no? Entonces, parte de eso fue poco hacer unos mapeos culturales donde podían identificar o conocer su entorno cultural, ¿no? Y a través también de la arcilla, crear sus propias identidades, es decir, cómo ellos imaginaban que debería ser una huaca, qué cosas debería contener una huaca, para qué serviría una huaca, ¿no? Y sobre eso se crearon una serie de productos muy hermosos. Siguiente. Como parte de nuestras actividades también lo que queríamos es, una vez que ya habíamos arreglado su bicicleta, una vez que ya los chicos sabían manejar más o menos la bicicleta, queríamos ir en bicicleta hacia el sitio arqueológico, pero lamentablemente, como les mencioné, muchos de ellos no tenían bicicletas o no contaban no estaban adecuadamente, por lo que decidimos hacer algunas actividades solamente en el espacio del entorno. Y además también fue el momento propicio para entregarles y regalarles algunas bicicletas a varios de los chicos que no tenían las bicicletas, ¿no? Siguiente. Como parte del cierre ya de este proyecto, fue justamente contactar con una serie de instituciones y organizaciones para que nos ayudaran a crear una feria cultural. En este sentido, contactamos con la Dirección de Participación Ciudadana, quienes trajeron digamos, parte de los materiales pedagógicos y educativos que ellos tienen para promover el patrimonio. Y a su vez también contamos con un pequeño recital musical a cargo de Dimitri Manga y otro músico, quienes nos mostraron justamente cómo se usan los instrumentos prehispánicos y cómo suena, que fue bastante gratificante. Como tuvimos un buen contacto con los padres de familia de estos chicos, los invitamos a que ellos mismos presenten platos típicos de sus regiones y nos dimos cuenta que varios de ellos eran de la selva, por lo que empezaron a hacer, nos trajeron juanes, otros trajeron comida de la sierra y con ello hicimos un intercambio de comidas, de entidades que nos permitieron un poco acercarnos y cerrar de manera adecuada este proyecto. Siguiente, por favor. Y bueno, como les dije, ¿no? Este proyecto lo que buscó precisamente es acercarnos a una comunidad vulnerable como la Nueva Jerusalén, brindarles información de manera pedagógica, didáctica sobre el patrimonio, por qué era importante cuidar el patrimonio, por qué es importante moverse en bicicleta y por qué es importante también la educación ambiental y conocer su entorno. Y a partir de ello tratamos de crear vínculos con el patrimonio y con su comunidad. Muchas gracias. Bien, genial, muchas gracias. También otro proyecto lleno de actividades y genial que más artistas se sumen también al proyecto. Vamos a entrar ahora a una fase de conversación. Les pediría por favor que aquí ya no hay un orden de intervención. La pregunta va a ser para todos, todas, y la idea es también si alguno está interesado en alguna parte del proyecto del otro, se preguntan entre ustedes. Quisiera hablar primero de la formulación. Compañeros, compañeras, ¿qué fue lo más difícil de poder explicar en este formulario que a veces es medio cuadriculado para nosotros, para nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué fue la parte más difícil? Por favor, quien quiera activar su micro puede intervenir en cualquier momento. Para nuestra institución, por ejemplo, fue eh, los indicadores. Indicadores y la parte tediosa, la parte económica, ¿no? Eso es lo más tedioso. Ya que decíamos, ¿no? Ya, nosotros somos danzantes, ¿no? Danzamos, ya, pero ahora vamos a abarcar, digamos, otras situaciones, ¿no? Lo que son los talleres artesanales, lo que es el teatro, el desarrollo personal, los indicadores. ¿Qué nos vas a indicar, digamos, si fue efectivo o no fue efectivo eh, estas actividades, ¿no? Eso fue lo tedioso para nosotros, así, los indicadores. Gracias, Araceli. En esta parte del conversatorio no compartimos pantalla para que se nos vea el rostro completo, pero importante lo que dices, Araceli, ¿sabes por qué? Porque después tienes que tener medios probatorios de tus indicadores, ¿cierto? Puede ser lista de asistencias, a veces registro fotográfico, y tenemos que distribuir bien al equipo para poder saber quién hace qué. Adelante, Ever, que también levantó la mano. Perdón, no sé cuál es el orden, por favor, con Ever y luego vamos con Nils. Creo que Nils levantó primero, creo. Dale, adelante, Nils, No hay entonces. problema, no hay problema. Vamos, Ever, cuéntanos. Allá.
eh, como había muchas ideas y todas terminan siendo siempre a buena pro de la comunidad, uno de los detalles que teníamos al inicio era cómo centrar los conceptos de, en este caso, de trabajo reciclado, cómo concretar las historias, cómo involucrar a la comunidad y cómo hacer que todo esto pueda reducirse en el tema de la no violencia, ¿no? Entonces, hacía que teníamos que retornar otra vuelta a las comunidades, por lo menos unas 3 veces que hemos hecho el proceso de investigación, otra vez sabiendo que ya estaba mapeado y había que volver a recoger nuevas informaciones para poder ir reduciendo nuestros objetivos, ¿no? Para que estos objetivos más bien sean más poderosos y nosotros también no tener muchas aristas de trabajo, sino ser algo más puntual a nuestros objetivos, tanto para la creación del, en este caso, la creación de las sesiones de clase, porque cada sesión sí estaba guiado incluso para la construcción en reciclado del por qué, no, no simplemente era el trae la caja, trae la goma y pega y no, no, no tiene ese concepto, ¿no? Más bien había que enlazarlo con el hogar, enlazarlo el tipo de violencia que podía existir y también esto ayudó muchísimo la primera observación y diálogo con la comunidad y eso nos ayudó en realidad a tener los objetivos más claros en este proyecto que es A Tierra de, ¿no? Gracias, Ever. Antes de empezar con Nils, importante también que el diagnóstico es constante, ¿no? Entonces, uno a pesar que tiene una idea de proyecto con sus objetivos, interpelarlos, confrontarlos con la realidad siempre va a ayudarnos también a que tenga un resultado mucho más potente, ¿no? Entonces, importante lo que mencionas de siempre volver y evaluar y volver. Gracias. Adelante, Nils, por favor. Gracias. Bueno, en nuestro caso, en realidad nosotros no tuvimos problemas con el formato porque ya, como les había comentado, mi experiencia justamente es trabajar en proyectos, entonces no teníamos dificultades con ello. Aparte, anteriormente ya habíamos ganado otro concurso digamos, promovido por el Ministerio de Cultura, entonces ya teníamos, digamos, la experiencia, el backup para poder trabajar. Lo que sí se nos complicaba y un poco con lo que decía Ever era lo siguiente, ¿no? Como la idea era el barrio seguro. Nosotros en principio planteamos trabajar con la policía del sector para que ellos puedan ir a la comunidad y contarles un poco algunas experiencias sobre cómo deberían, digamos, cuidarse, protegerse. Se fue a la propia comisaría, se contactó con la Oficina de Participación Ciudadana. En un principio nos dijeron que todo iba perfecto, pero a la hora de la hora, cuando ya tenían que ejecutarlo, desistieron. Y entonces nos dejaron en el aire, ¿no? Y a pesar que nosotros ya teníamos como parte de nuestra propuesta, ya, digamos, esa intervención, entonces ahí también vienen las dificultades, porque cuando uno propone algo, un proyecto y ya está validado, uno tiene que ejecutarlo, ¿no? Entonces ahí venían un poco las dificultades. Y creo que justamente en esos formatos que tú mencionabas, de que sean muy cerrados, a veces también tenemos que tener esa apertura para cambiar algún tipo de actividades que se proponen, porque siempre va a haber este tipo de imprevisto, ¿no? Especialmente cuando se trabaja con la comunidad o con instituciones que generalmente tampoco están tan, digamos, sensibilizadas, ¿no? Sobre la necesidad de participar de manera comunitaria con valga la redundancia, con la comunidad. Por otro lado, también, como decía Araceli, la gran dificultad que teníamos nosotros y que ya lo habíamos venido mencionando anteriormente es que se exige que sea un contador colegiado, ¿no? Y eso limita mucho o sea, la búsqueda de este tipo de profesionales porque son bastante reducidos e implican también un presupuesto, ¿no? Adicional a las actividades que uno propone y eso también reduce un poco, como digo, el presupuesto, ¿no? Nosotros, digamos, en ese aspecto teníamos la suerte de que tenemos amigos, contadores, colegiados que nos ayudaron un poco a trabajar eso, ¿no? Y como experiencia positiva, lo que sí les menciono es que es importante que en todo momento, ¿no? Saber también llenar facturas, llenar boletas, porque eso es precisamente lo que yo he visto en otras organizaciones que tienen muchos problemas, ¿no? Que no saben manejarse con documentos oficiales y a la hora de presentar sus, digamos, expedientes, terminan
perjudicándose o afectándose porque ya pasó, digamos, lo que tú gastaste, ¿no? Y no tienes cómo justificar lo que ya gastaste porque se te exige que sea una factura o una boleta. Y a veces también ese es un problema en los espacios, ¿no? En las comunidades vulnerables donde nosotros nos desarrollamos, las personas no son tan formales, ¿no? No usan facturas, no usan boletas, simplemente es pagas y ya, ¿no? Entonces, eso también es algo que desde el ministerio se debería tener en claro, ¿no? Un margen para manejarnos en ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias, Neil. Es importante lo que mencionas. Yo tomo nota también, de repente, desde la iniciativa de Puntos de Cultura, con los puntos podemos trabajar un pequeño taller o una charla informativa de cómo llevar a este informe contable. Y como es un informe, sí es necesario tener a un contador colegiado para que firme y valide este informe. Y lo otro es el tema del cronograma, ¿no? También sabemos que puede ser cuadriculado, pero también sabemos que se puede actualizar, ¿no? Se puede presentar una actualización del cronograma. A eso sí, a esa apertura sí se puede, sí se logra, ¿no? Entonces, está bueno este aporte, si alguien más quisiera intervenir o incluso cruzar ideas de lo que ha mencionado Nils o los demás compañeros. Adelante, Diego, activo su Sí. micro. Bueno, por mi caso de Club La Cuarta Pared, para llenar el formulario, creo que todo estaba claro, pero sí había cosas que en mi caso, en nuestro caso sí era un poco ver, ¿no? El tema del presupuesto, ¿no? Como teníamos que, como está planteado comprar equipo, aquí en Tacna, en primer lugar que no hay algunos equipos, y segundo que si es que los hay, te lo venden al doble, ¿ya? Obviamente no queremos eso, no queremos pagar doble por algo que podemos conseguir la mitad, ¿no? Ahora también conseguir en el extranjero era mucho más barato, pero hay un problema con el tema de las boletas y que que se valían acá, pues. Así que bueno, de Lima había buenos precios y buscar, ¿no? ¿Qué equipo comprar, cuál es bueno, cuál vamos a usar, cuál va a servir bien. Igual nosotros ya habíamos hecho, obviamente, para postular eso, nosotros ya tenemos experiencia en audiovisuales, ¿no? Pero hemos trabajado con equipos mucho más económicos, ¿no? Y queríamos que los adolescentes trabajen que tengan un mejor comienzo, ¿no? Que tengan un mejor comienzo que el de nosotros y ya, pues, ¿no? Entonces creo que y no bien cuadrar ahí los precios, que sea la marca, también preguntarle al vendedor por adelante, dan boleta, tienen RUC, todo eso, porque no voy a hacer que nos vendan y no nos diga nada. Y luego cómo justificamos, ¿no? Que seguro más adelante comentaré sobre eso. Ahí creo que hay un apartado para eso. De ahí otra cosa que es no complicado, sino queríamos explicarlo bien, ¿no? El tema del proyecto en sí, ¿no? De qué trata, ¿no? Dejar en claro las edades. Queremos el taller que era para adolescentes, ¿ya? Y el otro de las proyecciones, ¿no? Que sí eso era para el público, para todos, ¿no? Prácticamente, público en general, películas aptas para todos eran, ¿no? Porque queríamos abarcar, prácticamente el proyecto duró para el público, mejor dicho, para el público duró un mes y medio. Fueron 6 semanas, ¿no? Comenzamos primero con 2 semanas de las proyecciones para que vaya captando gente también y a la tercera semana ya empezamos con los talleres, ¿no? Y hasta la clausura. Así que creo que quizás explicar eso bien, ponerlo de una manera atractiva, que no simplemente se vea como que ya vamos a pasar películas y eso es el proyecto, que no, pues eso no sería, ¿no? Lo sería algo muy escueto. Que vamos a tener conversatorios, a conversar al final, de que vamos a hacer registro audiovisual, vamos a documentar todo el proceso, que va a haber los talleres y que va a haber una clausura, ¿no? Con los papás, todos mirando, ¿no? Los cortometrajes que se ha hecho realmente trabajo, ¿no? Que los niños han aplicado y han aprendido y han mostrado su arte, su realidad y lo que ellos desean compartir con la comunidad, ¿no? Creo que explicar eso con las palabras ha sido un poco más complicado en su momento, pero creo que ahí esas dos cosas han sido las más complicadas para nosotros. Gracias, gracias, Diego. Y también entender que el proyecto ha tenido fases, ¿no? Un momento de presentación de películas con un cineforo y luego llegar al taller, que es algo donde hay más participación, ¿no? Y creación colectiva. Eso también, explicarlo al menos en el formulario, te va a permitir demostrar y sustentar el proyecto. Genial. Sé que hay cosas que ya han ido avanzando porque han hablado también de la implementación, pero no quiero dejar de preguntarles y de nuevo pedirles que intervengan en el orden que ustedes desean, activando su micro sobre esta parte importante, ¿no? Cuando nosotros implementamos el proyecto, hubo algún momento en el que durante esta ejecución nos obligaron, o sea, fuimos obligados, porque así el contexto nos sucedió, de que adaptemos o cambiemos algo de lo que hayamos planificado en el proyecto. ¿Consideran en algún momento que el proyecto tuvo que adaptarse de pronto? Bueno, hola, hago otra vez yo. Bueno, Dale, Diego. por mi parte sí, ¿no? Bueno.
antes de iniciar, ¿no? El tema de los horarios más que nada, ¿no? Porque lo hicimos con la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, ¿no? Entonces ahí teníamos que la disponibilidad del proyecto, ¿no? Quizás hubiéramos podido hacer incluso un poco más de tiempo, quizás, no sé, digo, ¿no? En su momento, ¿no? Pero no se disponía de tiempo porque eh, solamente podíamos hacer los talleres con los niños los sábados, ¿no? Porque ese local donde se hace, lo suelen alquilar mucho para otras actividades donde sí, pagan fuerte, pues, ¿no? Y nosotros con lo del proyecto, hemos buscado más que nada colaboración, ¿no? Para centrar todos los recursos en lo demás, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces por ahí un poco complicado con los horarios, y queríamos hacer todo el mismo día, sábado, pero no se podía. Así que en realidad, bueno, pero creo que fue mejor, creo que nos adaptamos bien porque los jueves eran proyecciones y los sábados era el taller, ¿no? Entonces creo que a la larga creo que fue mejor hacerlo en 2 días separados. Claro, era chamba, pero es chamba esto, pues, lo que lo hacemos por el arte, ¿no? Así que ya pues, ¿no? Uno contento va a hacer eso y aprovechando, ¿no? Creo que 2 días separados ayudaba también a que se difundiera más el proyecto. De ahí otra dificultad, bueno, que no se ha llegado a cambiar el proyecto, no, pero sí hubo, ¿no? Unas dificultades, digamos, con el tema de llegar a más gente. Quizás hemos llegado a buen público, considero, pero hubiéramos podido llegar a más si hubiéramos podido trabajar articuladamente con otros agentes que estaban ahí también de Alto Alianza. No me acuerdo cómo se llamaba esto, había un nombre. Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre del cargo. Pero era una persona que se cargaba de la zona, ¿no? Que no nos dio mucha ayuda al final. Pero bueno, al final nosotros igual tuvimos que ver la manera de llegar, ¿no? Y la municipalidad que nos prestó todo, sí, que nos cedió el espacio para hacer esto y genial todo. Unos días un poco de retraso hubo para empezar, ¿no? Pero bueno, ya se cumplió y se cumplió todo. Muchas gracias, Diego. Ever tenía la mano levantada también. El proyecto A Tierra Adentro, justamente una de sus características es poder intervenir espacios, obvio, que no son trabajados ni por el Estado ni por el municipio, en este caso, y de las cuales tampoco hay un antecedente por parte de los dirigentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de barrios, incluso que pueden estar entre los 30 40 años ya instalados, fundados, cual fuera, incluidos los asentamientos humanos, pero no han tenido esta conexión para con las artes, ¿no? Entonces, a tierra adentro, una de las características importantes de nuestro proyecto es que siempre estamos eh, escuchando, observando, preguntando qué cosa está pasando en el espacio. Hay que ser, nosotros somos realistas en nuestra zona y el tema de la violencia, porque justamente esa es la característica, ese es el vértice principal de A Tierra Adentro con Arte, es que afrontamos de alguna manera las acciones que hay en los barrios, como por ejemplo muertes, violencia, peleas de pandillas, o algún incidente cual fuera hubo, hasta incluso carros que se le van los frenos. Entonces, toda esta cantidad de violencia que existe en nuestros barrios siempre está sujeto a las ejecuciones que nosotros realizamos y las variantes siempre se dan, ¿no? Entonces, el traslado de fecha o el espacio o de repente dos, tres niños fueron afectados porque el tío, no sé, llegó la policía e intervinieron la casa, cual fuera. Eh, Eso no quiere decir que porque tampoco estemos en las zonas, en estas zonas de la falda de los cerros, por decirlo así, entre comillas, significa que imprime la violencia a fuerza. No, es parte también de las características de cualquier distrito, de cualquier barrio de acá, en este caso de Lima Metropolitana, pero somos conscientes de la realidad que está pasando en nuestro barrio. Entonces, todo lo que va generándose también influye en nuestro proyecto, ¿no? Genial. Muchas gracias, Ever. Interesante también entender el contexto y sus particularidades, ¿no? Vamos a seguir con Nils, que también tenía la mano levantada, por favor. Sí, justamente en el proceso de interactuar con comunidades, en nuestro caso nosotros no estábamos
no somos vecinos de la comunidad, ¿no? Sino que llegábamos al lugar, en principio establecer una relación con los dirigentes puede ser complicada, ¿no? En el sentido de que también ellos tienen expectativas a veces altas sobre lo que vamos a hacer, ¿no? A veces, muchas veces están acostumbrados a que uno va a dar algo, ¿no? Y eso también cambia un poco la dinámica. En nuestro caso, como pudimos tener una buena vinculación con los niños, los padres se fueron dando cuenta que eran actividades que a sus hijos les interesaba y les gustaba. Y por tanto fuimos ganando esa confianza con los padres y ellos fueron participando de alguna manera también y dándoles el permiso, ¿no? Porque, como digo, nosotros éramos extraños haciendo actividades en su barrio, ¿no? Entonces, en un principio nos miraba un poco raro, ¿qué van a hacer estos adultos con niños, ¿no? Puede pasar algo, como mencionaba Heber, ¿no? Hay siempre contextos de violencia, ¿no? Donde hay mucho problemas con los niños, ¿no? Entonces, por eso que también teníamos en nuestro grupo una mujer, ¿no? Que de alguna manera también da un poco esa confianza de que no va a haber ningún tipo de problemas con ellos, ¿no? Eso es importante. También, como señalé, una de las dificultades que tuvimos fue que nosotros quisimos trabajar con la policía, ¿no? Y que ellos que vayan a la comunidad, que les enseñen a los chicos, y al final no se pudo realizar porque ellos tenían otras actividades, le dieron preferencia a otras actividades, ¿no? Entonces eso también un poco, digamos, dificulta el trabajo que uno quiere realizar, porque precisamente la idea del proyecto era el barrio seguro, ¿no? Y qué mejor de seguridad que la policía vaya al barrio y cuente a los chicos por qué es importante tener un barrio, ¿no? Pero si no se da el contexto, bueno, nosotros teníamos que también tener las herramientas para cambiar ello, ¿no? Otra dificultad que mencionábamos ya anteriormente era el tema este de que cuando ya quisimos hacer algunos talleres con bicicleta, nos dimos cuenta que estos chicos no tenían bicicletas adecuadas, muchas bicicletas habían sido... eh, eh, de alguna manera los habían traído por esta cosa, por reciclado, entonces tenían sus piezas muy desgastadas, muy acabadas, y por ello que también buscamos la forma de brindarles una bicicleta que pueda ajustarse un poco a ellos. Así que también, digamos, el apoyo de otros actores que no estaban contemplados en el proyecto fue muy importante para lograr esos objetivos, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que como dijo también nuestro amigo, cuando uno se involucra con la comunidad, y ve otras problemáticas que no ha contemplado en su proyecto, de alguna manera nosotros también tenemos que ayudar a que esas problemáticas puedan resolverse, ¿no? De manera sencilla, práctica, ¿no? Tampoco nosotros somos mecenas para solucionar todo, pero sí creo que con la voluntad, con pequeñas acciones, la comunidad se da dando cuenta que hay un real interés en buscar alguna transformación social en el espacio. Gracias. Muchas gracias, Nils. Y lo importante también es que a veces la articulación, pues como dices, puede salir por un lado, pero también está la comunidad misma que también tiene sus propios métodos de seguridad, ¿no? Si es que sí se promueve en el barrio. Lo interesante que mencionas con el tema de las bicicletas. O sea, me da mucha curiosidad cuántos niños han pedido de regalo una bicicleta después de esta experiencia, ¿no? Entonces, de repente, si vuelves a la comunidad, vas a encontrar más ciclistas o más chicos buscando ser ciclistas. Eso también se promueve bastante. Adelante, Araceli, por favor, cuéntanos. Ya. Los momentos inesperados, por ejemplo, el proyecto fue el espacio, ¿no? Como teníamos más población, tuvimos que buscar escenarios, ¿no? Menos mal que nos apoyaron en esa parte. El otro fue, como teníamos que hacer itinerante, estar en Sagunto y Brigancho, después en Barrios Altos, tuvimos que ampliar un poco, digamos, la cantidad de días, por ejemplo, tuvimos que cambiar. El otro fue el horario, ¿no? Como estábamos en tiempo, ya estábamos saliendo post pandemia, no podíamos aglomerar mucha gente en los espacios. Tuvimos que dividirnos, por ejemplo, dividirnos entre los talleristas, entre la gente de apoyo, ¿no? Y otro también, por ejemplo, cuando llegamos a los espacios, nos decían los vecinos, ya tenemos más chicos para que participen en el taller, nosotros decíamos, uy, ¿y ahora dónde los ponemos? Por ejemplo, ¿no? O sea, es situaciones ahí que convergen en todo proyecto, ¿no? En los espacios, los horarios, porque todo lo demás habíamos abarcado de forma correcta, ¿no? Pero a veces pasan situaciones, no situaciones, situaciones en el cual vulnera, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, y uno de los chicos me habían dicho, uy, me acaban de robar mi mochila allá en la esquina.
Nosotros dijimos ahora hacer el soporte, por ejemplo, en ese lado, ¿no? El soporte emocional, ¿no? Porque imagínate un chico que le han robado su mochila con su celular adentro llegando al taller, es algo tedioso a veces, ¿no? Pero ahí son situaciones que a veces pasa de otra forma, ¿no? Otro también, por ejemplo, cuando hicimos en Barrios Altos, después de acabar Segundo de Gancho, nos fuimos a Barrios Altos, encontrar a la población, porque era diferente, diferente, ¿no? Habíamos tenido la Casa Vecinal 4 apoyada por nuestro lado de la Universidad de Lima, con la población de Barrios Altos, y, por ejemplo, ahí no venía mucha gente, no venía mucho. Entonces, como nosotros somos danzantes, nos fuimos a los parques a buscar jóvenes, digamos. Y ahí fue donde captamos un poco más de jóvenes, ¿no? Para el proyecto en el cual participaron. Ahí fue más práctico, más tranquilo, diferente de lo que es San Juan del Lurigancho. Y mira, son situaciones diferentes que se dicen, ¿no? En Barrios Altos tuvimos gente más joven, jóvenes, más que adolescentes, más jóvenes, ya, porque ahí lo hacíamos ya de tarde para la noche. En cambio, en Samuel de Brigancho le hacíamos a partir de las 4 de la tarde, más o menos, y acabamos 6 7 de la noche a veces. Eso fue, por ejemplo, la situación, ¿no? Un poquito lo tedioso, ¿no? Los momentos inesperados o dificultosos dentro del proyecto. Bien, gracias Araceli. Tomando el espacio público, activando el espacio público entonces con danza para poder llegar y tener este alcance que buscamos, ¿no? Sobre todo con la expectativa de nuestro proyecto de llegar a tener un impacto. Bien, me parece interesante lo que hemos ido conversando hasta ahora con respecto a la formulación, a la implementación, pero también quiero preguntarles, ya por ahí he escuchado un poco sobre el cierre, ¿no? ¿Qué retos hemos encontrado al momento de cerrar el proyecto? Por ahí Araceli nos mencionaba los indicadores, de repente ahora nos quieres hablar sobre esto, y también, aparte de cerrar nosotros nuestro proyecto, el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Porque obviamente como un proyecto que tiene un estímulo, tiene que también presentar un informe contable, rendir todas las facturas, boletas. Adelante, por favor, quien quisiera intervenir. Bien, en mi caso, eh, a ver, menos mal que sí, pues hay amigos que te van ayudando, ¿no? Incluso aliados de la asociación te van orientando, ¿no? Pero nosotros como responsables, también dentro del proyecto, en nuestro caso se nos hizo un poquito complicado el tema eh, propiamente de la contabilidad y llenar los formularios que nos envían, ¿no? Esos formularios sé que es automatizado, pero de todas maneras complejo para ir entendiendo cada cuadro, cada símbolo, cual fuera, ¿no? Entonces, no digo que no fue imposible, lo logramos, hemos cerrado muy bien, cuadró todo, incluido con la firma del contador, pero sí se genera un poco de creo que por el conocimiento, un poquito de inseguridad, ¿no? Pero se logra al final de cuentas cerrar bien, ¿no? Y que las cuentas estén claras. Eso es lo fundamental. Muchas gracias. Gracias, Evers. Ahora andamos más en eso. Quiero escuchar el resto de complicaciones que han tenido. Adelante, Araceli, que tiene la mano levantada. Justo, ¿no? Por ejemplo, en la rendición de cuentas, habíamos comprado productos, ¿no? Para hacer el mural, pintura, accesorios, ¿no? Y se le preguntó a la ferretería, ¿cuenta con facturas? Sí, nos dijo. Ya, nosotros normal, pues compramos, ¿no? Resulta que después ya cuando evalúan, digamos, todo el proyecto, faltaba la factura. Me dice, no hay factura dentro de la rendición de cuentas. Dijimos, pero sí está. Ya después de tiempo, ¿no? Nuevamente ir a la ferretería, pero dijimos, usted, señor, nos mintió porque no hay factura, le dijimos, no hay factura. Nos dice, sí hay factura de esa fecha. Y ya dimos la fecha, me dice, no está con esa fecha, está con la fecha del día siguiente. Yo, Ah, señor, pero usted nos dio una factura antes. No, es que mi hija estaba ahí y ella no lo pasó al sistema, solamente lo pasó así, o no sé qué pasó, nos dice, por ejemplo, ¿no? Y ahora dijimos, cuando nos evalúan, ¿no? Digamos, todo el proyecto, la factura, nos dijeron, pero está con otra fecha, sí, pero no sabíamos nosotros, antemano, ¿no? Antemano, ¿no? Y también, como dice el otro compañero,
que tener en cuenta bastante eso. Cuando nos rindan facturas, no recibimos por honorarios, consignar bien, digamos, los acápites que estamos solicitando, por ejemplo, que estamos solicitando. En cuanto a los indicadores, por ejemplo, hicimos la prueba de entrada, la prueba de salida, la contabilidad, un poco tedioso, digamos, pero al menos se logró, digamos, ¿no? Pero la siguiente proyección que tengamos, que tenemos en mente, lo vamos a hacer, por ejemplo, más práctico esta vez, más práctico. Sería todo, ¿no? En cuanto a, digamos, al cierre la rendición, ¿no? Porque elaborar digamos, la síntesis del proyecto, eso fue para mí más fácil. Pero la rendición de cuentas, digamos, con esas salvedades de la factura, por ejemplo, de la ferretería, eso fue lo anecdótico. Fantástico. Gracias, Araceli. Importante, entonces es un punto en común hasta ahora. Seguro también Nils nos comenta un poco más sobre eso. Adelante, Nils. Sí, en nuestro caso tuvimos una pequeña dificultad justamente como lo menciona Araceli, ¿no? Que es el tema que a veces la gente en su propia factura eh, no tiene varios rubros. Entonces, cuando tú compras esa factura te das cuenta que no coincide con el rubro que debería indicar la factura. Entonces tuvimos algunas dificultades que tuvimos que arreglar, ¿no? Pedir otra factura y como digo, ¿no? Como ya pasa el tiempo, a veces también eso puede ser complicado. Em, pero nosotros tuvimos una estrategia, como ya les comentaba, como ya teníamos tiempo, ya conocemos un poco cómo son este tema de las rendiciones, lo que fuimos haciendo fue crear una carpeta, ¿no? Una carpeta donde empezamos a escanear cada una de las boletas, cosas que teníamos. Y cada vez que comprábamos ya íbamos llenando el formulario. Entonces, de esa manera ya se nos hizo complicado, ¿no? Porque entiendo que hay algunas personas que esperan al final para llenar todo. Nosotros hicimos todo lo contrario, nosotros empezamos a llenar desde el inicio. O sea, cada cosa comprada, cada cosa que iba ya al rubro que le correspondía, ¿no? Entonces, de esa manera te agiliza y te libera mucho del trauma, porque se convierte en un trauma, imagina mi compañero, que después no sepas dónde va, cómo va a cuadrar. Entonces, eso puede ser un problema a la hora justamente también de ver los presupuestos. En nuestro caso, como digo, esa fue una estrategia que nos ayudó muchísimo. Y también cuando tuvimos alguna dificultad, como les mencioné, consultamos inmediatamente con las personas que estaban en ese momento en el ministerio para que nos ayudaran, ¿no? Especialmente la contadora que en ese momento habían contratado. Entonces eso también es importante, ¿no? Si uno no sabe, si no tiene dificultad, inmediatamente consultar, ¿no? a la entidad para que pueda buscar un tipo de solución, ¿no? Y no esperar al último momento porque imagínate la cantidad de personas que después al último llegan con sus problemas y ya no te van a atender como se debe, ¿no? Entonces siempre mejor es prevenir antes que lamentar. Gracias. El prevenir antes que lamentar. Nils, sí, nosotros en la Dirección de Artes contamos con un especialista en contabilidad que acompaña estos procesos de cierre, porque sabemos que se les puede complicar a algunas organizaciones. Así que la disponibilidad está abierta para los estímulos, sobre todo para este estímulo de puntos de cultura, que seguro vamos a hablar al final. Bien, ¿alguien más quisiera intervenir? Y también, Sí. hay, Diego, activa su micro, cuéntanos. Sí, igual que los demás compañeros, no creo que hay problema con las boletas, facturas y los indicadores también, ¿no? En el caso, para cerrar el proyecto, ya cerramos el proyecto, ahora todo hay que ordenar, ¿no? Los indicadores, por ejemplo, tenemos listas de asistentes, de los niños, las fotos, los videos, lo que se tiene que presentar al final, ¿no? Tiene que presentar un video documental, también armar todo eso, a ver los papeles que estén escaneados. Ahí había problemas también porque creo que se extravió por un momento un papel de un día importante, pero felizmente lo encontramos, ¿no? Por eso yo les recomiendo que tomen fotos a todos, tomen foto que sea con el celular y después mejor si lo escanean, ¿no? Pero ahí es bueno tener una fotito siempre, ¿no? Y en el caso de las boletas, factura, igual, ¿no? Siempre preguntando la factura, la boleta, está RUC, todo eso. Pero ahí se nos escapó uno, no sé cómo llegó tan lejos, pero se nos escapó porque luego ahora este año nos pidieron subsanar, ¿no? Compramos un equipo de sonido, una radio grande, y todo estaba con RUC, que creo que había, pero yo recuerdo haber revisado, faltaba revisar una tercera vez, supongo. La cosa que no estaba en la página no estaba registrado esa boleta, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, hubo ese problema. Felizmente se pudo solucionar. E igual, ¿no? Esas cositas, ¿no? Esas cositas más técnicas. Yo sí lo que recomiendo es que si tomen foto, escaneen a todo lo que tengan y y lo guarden hasta que todo esté conforme con el proyecto. Eso sí les voy a recomendar. En su carpeta o en su drive, en todo.
en físico, que sí lo tengan guardado. Esas han sido las dificultades para nosotros, los Muchas retos, los retos. gracias. Genial, Diego. Entonces la recomendación es fotografiar todo, escanear todo para que podamos tener... Y normalmente, pues, lo ideal sería tener a alguien que se encargue de las compras y que tenga ese archivo. No siempre va a ser así porque pues el equipo se distribuye y empiezan a generarse gastos que son naturales del proyecto, pero sí, al menos tener un flujo para eso. Está bueno, muchas gracias. Yo creo que también nos sirve a nosotros en la dirección para poder tener en cuenta y a sacar algunos consejos de repente en el estímulo actual de puntos de cultura. Quisiera invitarles ahora a hacer una pequeña regresión, por así decir. ¿Qué pasaría ahora si estamos al inicio de nuestro proyecto y queremos presentarlo, ¿no? ¿Qué harían diferente en relación a la gestión del proyecto, ¿no? ¿Ustedes qué plantearían diferente para que se ejecute superando todos estos impases de repente que hemos mencionado en el transcurso de la conversación? ¿Qué harían diferente en relación con la gestión, por ejemplo, con las instituciones, el tema que mencionó Nis con la articulación con la policía de repente? ¿Qué preverían si volviéramos a postular el proyecto? Adelante, cuando quieran. En mi caso, y en nuestro caso, creo que el tiempo, los tiempos también cambian, ¿no? Los proyectos también van variando, van teniendo otras aristas, otras propuestas. Entonces, eso nos va dando mayor madurez. Y uno de los consejos que nosotros como asociación hacemos también lo posible de difundirlo es que la tengan bien clara qué es lo que quieren proyectar. Número dos, detallar absolutamente todo, porque mientras más detallado, incluso uno mismo, a la hora de leer lo que vas detallando más, la tienes más clara y más puntual para las actividades, y eso ayuda también a la ejecución económica, porque mientras más detalles, empiezan a aparecer más opciones de gasto, ¿no? Entonces, esos detalles de gasto involucra también en el presupuesto, ¿no? Y, y la articulación de otras instituciones que como gestión es importante, ¿no? Para que el proyecto pueda ser más grande. Gracias, Ever. Importante entonces lo que mencionas. Desde aterrizar todo lo que te podamos del proyecto, medir bien esos tiempos, y también la articulación. Seguimos con Nils. Sí, en el caso nuestro, como ya les había mencionado, nosotros hicimos una planificación previa, por eso es que ya las coordinaciones se hicieron con antelación. Pero como digo, ¿no? Uno puede adelantar, se puede planificar todo, pero a la hora de la hora no se ejecuta ya sea por un lado o por otro. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Eh, con respecto a nosotros en la planificación, quizás lo que nosotros podríamos cambiar a futuro es que sea un poco más acotado el tiempo, porque nosotros lo hicimos en varios meses y entonces a veces como transcurrían 15, 20 días después para hacer la siguiente actividad, a veces también lo que generaba es que esa motivación que tenían algunos chicos o algunos padres se diluía porque pensaban que ya había terminado o algo así. Entonces... Si hay algo que nosotros cambiaríamos sería que sea un tiempo más corto, con actividades obviamente que también sean, digamos, eh, consensuadas con los propios chicos, ¿no? Eso creo que también sería interesante dentro de las propuestas que se hacen en estos proyectos, ¿no? O sea, que permitan un espacio donde las propias comunidades con las que vamos a intervenir puedan proponer actividades. Entonces, ahí también desde la propia, digamos, formato de los concurso debería haber un cambio, ¿no? Porque si nosotros queremos, obviamente, que las comunidades, los participantes se involucren, qué mejor que ellos mismos decidan qué cosa querer hacer, ¿no? Sobre lo que ya uno, digamos, sobre la temática que uno propone. Entonces, esa apertura sí es necesaria, creo yo, para involucrar mucho más a los participantes con los que quieres intervenir, ¿no? Gracias. Genial, la co-creación entonces, ¿no? Es que Exacto. sean parte incluso de la propuesta, el diseño, la ejecución. Muy, muy buen consejo. ¿Quién más quisiera compartir más algo? ¿Con qué cambiarían? Bueno, ¿qué me gustaría hacer, no? Yo creo que, bueno, el proyecto lo ejecutamos en la Municipal Distrital de Alto Alianza porque, bueno, tenía el espacio todo listo, ¿no? Pero sí, también la idea inicial era hacerlo igual. El Distrito de Alto Alianza no es grande, no es grande. Se puede llegar en 10, 15 minutos desde cualquier parte de ahí a la municipalidad, ¿ya? Pero sí nos hubiera gustado adentrarnos más, ¿no? Solamente que
lamentablemente algunas juntas vecinales, asociaciones, bueno, a las que llamamos sobre todo, no estaban muy interesados, estaban ocupados, ¿no? Nos hubiera gustado quizás hacer algunas proyecciones ahí también, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Quizás con más tiempo, quizás conversando con más personas o con otras acciones capaz se hubiera logrado, ¿no? Eso en primer lugar me hubiera gustado hacer, ¿no? Y también, ¿qué cosa me hubiera gustado cambiar? Quizás también, me hubiera gustado más conocer, ¿no? El tema de planear mejor con la municipalidad también, ¿no? Creo que ahí nos faltó quizás un poquito más de, no sé, insistencia o molestar quizás sobre las personas que estaban a cargo, o sea, me refiero en el lugar, ¿no? Quizás ahí debimos estar un poquito más concentrados en eso. Y algo que también me gustaría cambiar ahora, como ya tengo más claro, como ya conocemos ahí en este mundo audiovisual, ya conocemos más gente, directores y todo, productores y todo eso. Ahora sí, si lo hiciera, lo haría con pura película peruana. Ahora sí. Lo haría con puras películas peruanas y ya también con el presupuesto, ya tengo idea de cuánto se debería dar, ¿no? A ellos. A tener producciones peruanas y tener parte del presupuesto, ¿no? Lo que les corresponde, ¿no? Por la proyección. Así que creo que sería, eso cambiaría, ¿no? Porque iría en línea también con lo del proyecto, ¿no? Que era mostrar lo que uno siente, ¿no? Y qué más mostrar que uno siente como peruano, ¿no? Que vive nuestra realidad, ¿no? Bueno, acá en el sur, norte, o en el centro, pero somos peruanos, ¿no? Creo que esas, creo que esas tres cosas en general me gustarían cambiarlas o mejorarlas. Si lo volviera a hacer o a la próxima que lo haga. Bueno, espero. Sí lo voy a hacer. Gracias, digo, se materializa entonces esta experiencia que se ha logrado para poder tener una gestión mucho más potente en una segunda edición, si es que lo consideras, y afianzar la articulación, ¿no? Eso está muy bueno. Adelante, Araceli, también nos quería compartir. Y sí, justo coincido con los compañeros, ¿no? Una mayor articulación, acortar quizás el proyecto grande un poco mejor, más pequeño, porque ahora nosotros, por ejemplo, tenemos los espacios lectores y viendo los libros, por ejemplo, poner un siguiente dinamismo de este tipo de proyecto, por ejemplo, publicar, ¿no? Publicar los proyectos o el proyecto, ¿no? Porque eso no se hace. Igualmente, tener, digamos, la parte audiovisual, ¿no? Contratar personas, digamos, que nos hagan todo un gramaje, ¿no? Del proyecto. Eso yo, por ejemplo, yo lo cambiaría, aumentaría, ¿no? La publicación del proyecto, cómo se desarrolla de principio a fin, las recomendaciones, posibles estrategias, digamos, ¿no? En cuanto a lo solucionar lo que es el índice de violencia, el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de talleres. La publicación que no se da usualmente, no se da, ¿no? Son muy pocas instituciones, siempre y cuando tengan articulaciones o aliados, digamos, con ONG que sí publican. En este caso, nosotros que estamos como punto de cultura, digamos, nos falta eso, ¿no? Conseguir más aliados estratégicos, ¿no? Que nos permitan publicar estos proyectos, ¿no? Porque hay muchas instituciones, ¿no? Mucho mundo de cultura que hemos hecho varios proyectos, ¿no? Varios proyectos, pero digamos, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. A veces con el tiempo la gente se olvida, pero sería preferible, digamos, que lo tengamos en algo físico, que es un libro, una revista, por ejemplo, ¿no? Yo cambiaría eso, por ejemplo, aumentaría en una parte del proyecto tener material audiovisual, ¿no? Y digamos, la redacción en un libro, por ejemplo. Eso sería. Redacción en un libro. Genial. Materializar entonces con los resultados que tenemos. Lo tomo como input también para ver cómo desde la iniciativa de Puntos de Cultura se puede hacer algunas cosas desde la dirección. Bien, entonces está interesante que también el aporte de Araceli, el de acortar, ¿no? El de sincerar, mejor dicho, más que acortar, es sincerar el impacto que queremos lograr, con qué actividades queremos lograr también es algo que está quedando de esta conversación. Quisiera pedirles ahora un consejo, ya para ir cerrando esta conversación. ¿Qué le dirían a una organización que nunca ha postulado y que tiene miedo de postular? ¿Qué le aconsejarían? Por favor, adelante, quien quiera. Si alguna organización quiera postular a un estímulo, ¿qué consejo le darían después de toda esta experiencia? Ever activó el micro. Cuéntanos, Ever. Bien, el consejo es que
a los que van a postular, anímense. Importante un primer pie para un segundo pie y eso hace que puedas conocer, reafirmar, vas a poder observar tu propio proyecto en tiempo real, vas a poder experimentar todo lo que acabamos de comentar, porque esa experiencia justamente es lo más nutritivo para poder crecer, ¿no? Como asociación, como proyecto, y lo más beneficioso es que tu proyecto va a ser un aporte a la comunidad, ¿no? Tan solo por una idea, pero si hay miedo, solo te vas a quedar en la expectativa y nunca vas a tener esta sensación bonita que nos da a través de las artes, ¿no? Y más aún cuando hay un presupuesto destinado para nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que anímense y sin miedo. Genial, muchas gracias, Ever. ¿Alguna otra persona que quiera dar un consejo potente así para que se animen a comunicar? Nils levantó la mano. Sí, yo les recomendaría primero que antes de que presenten cualquier cosa, revisen bien las bases, las lean bien, las asimilen y las tengan claro, ¿no? Después, buscar hacer una lluvia de ideas, ¿no? De lo que realmente pueden hacer de acuerdo a las capacidades que uno tiene, ¿no? Que tiene o tiene la organización, para que puedan ser productos o actividades que sean fácilmente manejables para la organización, ¿no? Eso es lo primero. A veces también nosotros queremos abarcar mucho y no tenemos la logística, ni el presupuesto, ni el personal para hacerlo. Entonces, lo mejor es a veces es ser más concreto en actividades muy puntuales que uno sabe manejar y que sabe que puede desarrollar. Tener claro cuánto vas a gastar, cuánto va a costar, ¿no? Lo que se va a hacer, porque si no, también, como ya lo mencionaba algunos compañeros, más adelante puedes tener problemas para cubrir los gastos que se van generando en lo que has propuesto, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, ¿no? Todo lo que uno ya establece en un en un proyecto se tiene que ejecutar porque es parte de lo que tú has, digamos, el compromiso al que has llegado. Entonces, qué mejor, antes de tener problemas con el ministerio, mejor es tener claro qué es lo que tú puedes hacer con el presupuesto que te está dando, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es un presupuesto bastante limitado, ¿no? Y que te genera una intervención bastante acotada también, ¿no? Porque si uno, digamos, como el caso nuestro, que tuvimos a bien a llamar a otros artistas, gestores culturales, también se le tiene que remunerar de una manera adecuada, ¿no? Para que digamos, se sientan, digamos, comprometidos con lo que vamos a realizar. Entonces eso también, de alguna manera, va generando que tu presupuesto sea más pequeño. Y entonces eso hay que tenerlo claro. Quizás yo como recomendación, no solamente a los puntos de cultura, sino también al propio ministerio, sería que nosotros pensemos también en hacer un proyecto que permita unir a los diversos puntos de cultura de todo el país, ¿no? Porque sería interesante, por ejemplo, hacer unas actividades como por ejemplo con los amigos de Tacna, ¿no? Con los amigos de Ancash, con otras actividades que algunos conocemos que son interesantes, pero que por este tipo de presupuestos tan pequeños no permiten, digamos, crear esa interconexión, esa co-creación que podría ser muy interesante para los barrios donde se quiere intervenir, ¿no? Entonces por ahí también va esa reflexión, quizás ya en un siguiente concurso se puede pensar de esa manera, ¿no? Y yo creo que mejores pocos proyectos, pero que sean de calidad, que ofrezcan un producto realmente, digamos, significativo para la comunidad y que también pueda ser presentado más adelante como una intervención exitosa en determinado espacio, ¿no? Creo que eso es a lo que deberíamos apuntar también, ¿no? Como ministerio y como gestores culturales, ¿no? Como gestores culturales, el producto que queramos lanzar sea un producto de calidad, ¿no? Que no sea simplemente por ganar el estímulo económico, sino que nuestra propuesta sea realmente significativa para la intervención que estamos proponiendo, ¿no? Creo que es vital, ¿no? Para también ir mejorando las capacidades del punto de cultura, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nils. Tomo nota de lo que nos comentas y por ahí voy a hacer un anuncio del estímulo de puntos de este año para que también que es trabajo en red. Adelante, Araceli, que también levantó la mano. Ya, ¿qué le diría a los compañeros de diferentes puntos de cultura, ¿no? ¿Qué se danza en la rueda?
Así es, que se lancen, ¿no? Sin miedo, sin temor, porque de eso se aprende, ¿no? Y lo otro también les pediría a los diferentes puntos de cultura que siempre asistan a los cursos de capacitación en cuanto a lo que es proyectos. En ese tiempo, por ejemplo, antes de la pandemia, durante la pandemia, mi institución hemos asistido a todos los cursos de capacitación, por ejemplo, de proyectos, y nos ayudó bastante, nos ayudó bastante. Como punto de cultura tenemos nuestro trabajo articulado en la comunidad, pero digamos, a veces deseamos hacer cosas nuevas, ¿no? Más si todavía el Estado nos está facilitando un presupuesto, ¿no? Pero al momento de postular, digamos, cómo redactar el proyecto, cómo hacer los objetivos, todo lo demás son cosas para unas instituciones tediosas, ¿no? Y cómo podemos sacar eso tedioso justamente asistiendo a las capacitaciones, para mí, ¿no? Capacitaciones ver la parte de presupuestos, los objetivos claros que tenemos que tener, ¿no? Podemos abarcar muchas cosas, ¿no? Seamos de teatro, danza, otro tipo de expresiones, ¿no? Pero tenemos que tener en concreto los objetivos. En base a los objetivos nos mueve todo el proyecto, todo. Podemos realizarlo una primera vez en nuestra comunidad en el cual nosotros estamos familiarizados, ¿no? De ahí podemos ampliarlos a otros sectores, por ejemplo. Pero le diría a los puntos de cultura que lo hagan, que hagan su visualización de sus proyectos a nivel ampliado, ¿no? En cuanto a los estímulos económicos. Porque así se puede, así se puede. Nosotros tuvimos miedo en un inicio, pero dijimos, ya, vamos a hacerlo. Si lo ligamos, excelente, y de verdad fue excelente el proyecto. Muy excelente, ¿no? Gracias al Estado, gracias a los puntos de cultura que siempre están ahí apoyándonos, porque nosotros siempre nos comunicamos, cualquier duda que tenemos, siempre hemos estado ahí y ellos han satisfacido esa duda, por ejemplo, ¿no? No tener miedo para mí. La institución nueva que está saliendo no debe tener miedo para presentar su proyecto, porque si se basa en la comunidad, hay que hacerlo para la comunidad. Ujú. Así es. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Entonces, no tener miedo, no tener miedo en postular y además y seguir intentando, ¿no? La constancia también. Adelante, Diego, que activó su micro. Ya. Sí, igual, yo también, a todos los que quieren, bueno, estímulos económicos, yo les recomiendo que postulen igual sin miedo, láncense, ¿no? Hay capacitaciones, como dice la compañera, también siempre se puede consultar por el email, pues no se cansen de preguntar, es mejor preguntar, porque luego capaz puedes cometer errores, pero si preguntas siempre te van a dar una mano, ¿no? Y si hay un problema en el camino, bueno, eso se arregla, ¿no? Creo que si es que, como dice la compañera, lo hacemos para la comunidad. Entonces no va a haber, no deberíamos preocuparnos mucho, ¿no? Siempre y cuando cumplamos obviamente lo básico, ¿no? Las boletas, el RUC, eso siempre, escaneado, fotografiado, verificado en la web también, sobre su equipo de gestión. Bueno, felizmente yo tengo compañeros, bueno, yo estudio administración, también tengo compañeros de administración en otras carreras, lo que me falta es un contador, eso me falta. Les recomiendo que tengan ese equipo de gestión, búsquense un amigo, un familiar que sea contador, administrador, eso les va a ayudar bastante. Bueno, y si no, bueno, ahora igual, ¿no? Como digo, hay capacitaciones, tampoco es tan complicado lo del proyecto, creo yo. Más que nada es tener en orden las cosas, mantener el orden, ¿no? Registrar todo también es importante. Y ya, pues hay que lanzarse, ¿no? Yo creo que si es que se hace con todo, con toda la buena intención, y si te preparas, obviamente, el proyecto va a salir bien, ¿no? Entonces, eso más que nada, ¿no? Los que lo van a hacer por primera vez no tengan miedo, salen, y si no salen, bueno, agarrar la experiencia y para el próximo año será. Pues igual, sí, siempre hay otra próxima oportunidad, ¿no? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, sobre todo acá en el arte, ¿no? Eso Sobre sería mi todo, recomendación. sobre todo en el arte. Gracias, Diego. Nils levantó la mano. Quería aportar. Sí, a partir de lo que dice Diego, creo que sería muy interesante que, por ejemplo, en mi propio ministerio establezca guías, ¿no? De cómo llenar una factura, cómo llenar una boleta, que son cosas que aparece que mucha gente se complica en realidad. Entonces, si tenemos una guía de cómo llenarlo, le solucionas la vida a mucha gente que no tiene esa, digamos, esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? Un pequeño formato de cómo es un proyecto, ¿no? Cómo se debe, cómo son los objetivos, este tipo de cosas ayudan también a que la gente que no conoce, que no está familiarizado con lo que es las estructuras de proyectos, les pueda servir para ir planteando las ideas que ya hemos hablado, ¿no? Como decía Araceli, ¿no? O sea, el ensayo-error ayuda mucho
pero si tienes un formato al costado, ayuda mucho más. Muchas gracias. Nils, ahí comento que tenemos un material que se trabajó hace unos años, una guía para proyectos. Lo vamos a compartir al grupo de difusión en el WhatsApp para que estén al tanto que hay una guía con preguntas y respuestas, con formatos. Y estamos elaborando ya, justo hoy día acaba el laboratorio de formulación de proyectos culturales comunitarios, trabajos en red. No sé si se han enterado, es un laboratorio de 6 sesiones, hoy en la noche es la última sesión, donde se ha formado este laboratorio como una experimentación de proyectos comunitarios en red, ¿no? De proyectos de 2 a más puntos de cultura y que se trabaja con formatos para llenar, formatos muy sencillos que ya vamos a sistematizar y va a ser un nuevo formato también para libre descarga de los puntos de cultura y que puedan guiarse de cómo ir aterrizando ideas a través de preguntas sencillas para poder llenar un formulario no solamente de estímulos, otros formularios también de convocatorias de financiamiento. Y sobre convocatoria de financiamiento, quiero compartirles algo. Se ha lanzado el concurso de proyectos culturales comunitarios en red para puntos de cultura. Este es el nuevo estímulo para puntos, donde se van a seleccionar 20 proyectos con un máximo de 20.000 soles por proyecto, haciendo una suma total de 400.000. La postulación es hasta el 25 de mayo. Son proyectos en red, quiere decir formulados por 2 o más proyectos. Y aquí iba un poco lo que estábamos hablando de la oportunidad de poder trabajar como puntos de cultura de otra región, ¿no? Entonces, de repente, se puede articular una postulación de un proyecto que sea en 2 regiones o más regiones incluso. Entonces, esta es una oportunidad que no queremos que los puntos dejen de pasar. La idea es que también tengamos una buena recepción para que la continuidad de este estímulo. Y claro, y más adelante, pues ver la posibilidad de que aumente tanto la cantidad de beneficiarios como el presupuesto. Entonces, la idea es que este conversatorio también sea parte de este impulso, ¿no? De poder motivar a los puntos que hagan de que postulen. Tenemos aquí las bases, las pueden descargar libremente, un modelo de formulario de postulación si se lo quieren llevar y discutir en equipo, ¿no? Y también una declaración jurada que es parte de la postulación. Esta postulación se encuentra en la página de estímulos económicos, estímuloseconómicos.cultura.go.p. Así que está libre, es una oportunidad que no queremos que los puntos dejen de pasar, por favor. Agradecerles entonces para ir cerrando esta conversación por su tiempo, por la disposición de juntar imágenes sobre sus proyectos. Esperemos que esta conversación motive a los puntos de cultura. Nosotros también venimos haciendo algunas acciones. Vamos a tener una charla sobre el uso de nuestro logo de puntos de cultura, ya que se viene también presentando una demanda importante. Sabemos que el logo de puntos de cultura es necesario para respaldar algunas actividades. Esto se va a realizar el miércoles 13 a las 3 de la tarde. Ya vamos a compartir el link de inscripción en el chat de los puntos, pues una actividad solo para puntos. También vamos a hacer mentorías de proyectos culturales del 11 al 14 de mayo, es unos 4 días, donde vamos a agendar citas, ¿no? Donde vamos a agendar citas con proyectos. Así que también vamos a lanzar la convocatoria pronto en estos días para que puedan agendar y poder compartir, revisar sus proyectos. Son citas breves de 20 minutos. La idea es poder asesorar a más proyectos en esos días. Así que si tienen algún proyecto en mente, podemos recibir proyectos desde una idea hasta listos para postular. Lo bueno es que hay tiempo todavía para que sigan aterrizando sus ideas, porque la convocatoria cierra el 25 de mayo. Quisiera pedirles, por favor, algunas palabras, últimas palabras también ya para ir cerrando esta ronda, este conversatorio, por favor, cuando quieran activar su micro. Ever activó el micro. Sí. Muchas gracias por la invitación, Diego, Nils, Araceli, es un gusto conocerlos. Creo que la articulación tiene que seguir creciendo y también por parte nuestro, ¿no? Como gestores. Agradecer al Ministerio de Cultura, a estas oportunidades que hay para que podamos postular y reafirmamos más bien nuestro compromiso para con las comunidades siempre a beneficio que exista siempre la paz, ¿no? Que es algo que como pueblo peruano exigimos que como derecho para nuestros niños, niñas, adolescentes, el cuidado hacia ellos y la paz y la protección siempre esté de por medio, siempre con la sensibilización a través de las artes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ever. Bueno, igual yo también quiero agradecer por la invitación también.
Y también acá ha sido muy interesante escuchar a los compañeros cómo han hecho sus proyectos, cómo los han ejecutado, ¿no? Desde los distintos lugares de los que estamos aquí presentes, ¿no? Y nada, no, nada, no, estoy agradecido de todo lo de parte del club, ¿no? De todo lo que se vivió con Proyectando Sueños, ¿no? Que obviamente fue gracias al Ministerio de Cultura, ¿no? Toda la experiencia que se logró en ese mes y medio. Bueno, en realidad no es mes y medio para el público, pero en realidad como 2 meses antes nosotros, ¿ya? Claro, claro. Alistándonos y todo eso, que nos motivó, nos ayudó a prepararnos más, porque obviamente había cosas que era equipo nuevo y a veces han llegado como muy poco antes de que empezara, así que nos hemos tenido que capacitar para usarlos bien. Igual, ¿no? Y ya pues, nada, ojalá haya más oportunidades en el futuro. Eso, muchas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Adelante, Araceli, levanta la mano. Gracias por la invitación, ¿no? Ha sido bonito este compartir de proyectos, ¿no? Y sigamos, digamos, fortaleciendo y tejiendo el tejido social, ¿no? Armónico para buscar, digamos, nuevas situaciones saludables para la comunidad, ¿no? Debemos desterrar, digamos, lo tedioso y qué más con la cultura, ¿no? La cultura nos beneficia a todos de una otra forma, ¿no? A nivel social, a nivel académico, a nivel psicológico, psicomotricidad, en todo apoya, ¿no? Y debemos seguir utilizando, gracias al Ministerio de Cultura que nos permite estos espacios de reflexión, confraternidad, ampliación de proyectos, ¿no? Y de comunicación. Gracias, ¿ah? Muchas gracias, Araceli. Gracias por las palabras. Bueno, en mi caso, invitarlos, ¿no? A todos los gestores culturales, a los puntos de cultura, a participar de esos concursos. Creo que, como ya lo mencionaban mis compañeros, es una buena experiencia para conocer un poco este manejo de ejecución de proyectos y que mejor también darnos a conocer a nosotros lo que sabemos hacer, ¿no? Y nosotros estamos bienvenidos a que si otro punto de cultura quiere trabajar en conjunto para postular estos concursos, podemos sumarnos, ¿no? Tenemos ya, como digo, capacidades ya adquiridas que nos ayudan a generar proyectos realmente significativos para la comunidad y el entorno social. Gracias. Gracias, Nils. No, no pierdan esa oportunidad, por favor, de seguir formulando y gracias por aportar cada uno en sus comunidades. La idea es que, bueno, que si quieren contactarlos a ustedes, por favor, pueden decir sus redes sociales también. Y pueden abrir el micro cuando quieran. ¿Cómo los ubican, por favor, en sus redes sociales? Porque de hecho la invitación que dice Nils sería para todos, ¿no? Ever, Sí, bueno, en la página oficial del Facebook es Teatro Intipacha o me ubican, ahí también está mi celular en la página, genial. así que nos dedicamos a lo que es teatro, títeres, pasacalle y todo lo que es intervención comunitaria. Bien, para otros puntos y para empresa privada, para el gobierno local, para quien quiera contactar a Ever también ahí, por favor, aprovechen este Ahí espacio. estamos. Sí. Adelante, ¿quién más quisiera compartir sus datos? Yo. Bueno, Sí, nosotros, claro. el Club La Cuarta Pared, pueden encontrarnos en TikTok, en Facebook, así Club La Cuarta Pared, y en Instagram, y en YouTube también, y también en Spotify, también tenemos podcast, así que pueden buscarnos Club La Bien, Cuarta Pared, ahí está, para si tienen alguna consulta, mensaje, colaboración. Ahí está, todo listo. genial, qué buen contenido. Gracias, Diego. Nils, Bueno, en el caso de nosotros tenemos también nuestro Facebook, el Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Ahí nos pueden ubicar, están nuestras actividades y también están todas nuestras formas de comunicación. Gracias. gracias, Nils, importante. ¿Qué Soy yo. más? Araceli, Sí, a otros nos pueden ubicar por la página de Facebook del Centro de Estudio y Difusión Folclor Atinchi Perú, ¿no? En el cual estamos ahí con todo lo que hacemos, ¿no? En la comunidad. Y sería un gusto, ¿no? Poder apoyar o colaborar, digamos, con los compañeros, ¿no? ujú. Gracias. Gracias, Araceli, gracias a todos, todas por su tiempo. Importante haber compartido este momento. Vamos a seguir teniendo otros conversatorios con más puntos de cultura la próxima semana. Y bueno, vamos a cerrar entonces este espacio. Que tengas muy buenas noches entonces y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.